de plena primavera, ya cerquita del verano, al otoño. Han oído perfectamente bien. O a un lugar donde casi siempre o todo el año es otoño. Es Sant Antoni de Vilamayor, en Barcelona, donde crecen unas setas riquísimas que cultivan las manos de Ibrahim, Mari y Adrià. Setas que se alimentan de madera de castaño que por aquí abunda. Les presentamos a maitake y shiitake, dos tipos exquisitos de setas. Crecen en la falda del Montseny, en una granja donde siempre es otoño. Nos dedicamos a cultivar setas y a dar empleo a personas con discapacidad. El proceso empieza aquí. En esta bolsa tienes el alimento que toman estas setas, que son maderas de frondosas de las mejores que hay en el Montseny. ¿Qué tipo de madera es esta? Castaño, que le gustan mucho las setas. Vete, te acompaño a las ollas. ¡Qué grandísimas! Son grandes, ¿no? Esta es la sala de esterilización, donde eliminamos los microbios que pueda tener la madera para que la seta coma perfecta. ¿Y en estas ollas? Sí, pero 120 grados. Mírame por esa ventana, Ana, que me voy a sembrar. Vamos a coger cada una de las bolsas que hemos esterilizado, la desinfectamos con alcohol por fuera y le introducimos un poquitín de semilla de maitake. Y entonces ya tenemos que puede comer ella solita y hacer una seta buenísima. Este es alimento y aquí ves el fruto. En esta sala nuestros hongos van a estar comiendo durante 6 meses para que coja muchas reservas y verás qué setas salen. Estas son las maravillosas setas del TEP, del Taller Escola Barcelona. Las hacemos con personal con discapacidad intelectual como Ibrahim y son el mejor manjar para vuestra mesa. Las setas de nuestros amigos ya lucen muy apetecibles.